Estamos, ya estamos. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Oscar Vito y desde la pantalla mi gran amigo Douglas Ulco en un episodio más de Confía en el Proceso. Entramos al cuarto episodio, amigos, así que estamos muy contentos y muy entusiasmados con todo lo que estamos creando, con todo lo que estamos co-creando para todas las personas que nos están empezando a seguir. Gracias por eso y a la vez contarles que los 3 primeros episodios ya están en las diferentes redes sociales. Los puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en YouTube, puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en iVoox. Confía en el proceso. Ideas, conceptos, experiencias de crecimiento personal y liderazgo que hemos vivido, que estamos viviendo y seguiremos viviendo con mi hermano Douglas Ulco. Así que, amigos, vamos a darle paso al cuarto episodio. Y este cuarto episodio, quiero contarles que el título lo lanzó mi hermano Douglas Ulco. Cholo, cuéntanos cuál es el nombre de este cuarto episodio y todo lo que vamos a empezar a desarrollar. Te paso el balón para darle play de honor. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, justo les estaba contando acá a los chicos que están en Instagram, a los que nos van a ir viendo por Instagram, que no solamente nos pueden ver por Instagram, sino también, como tú lo decías, por YouTube, por Spotify, por Evox. Entonces tenemos distintos canales para que nos puedas escuchar como te sea más cómodo a ti, ¿no? Y bueno, de hecho, sí, o sea, el título es Navega a buen puerto, ¿no? Una de las habilidades, una de las cosas, creo yo, que un líder necesita tener, un líder necesita estar bien claro, es siempre tener el suficiente liderazgo, la suficiente destreza, el suficiente desempeño, el conocimiento y sobre todo, creo yo, la valentía de poder llevar al equipo con el que está trabajando hacia buen puerto, ¿no? En este caso puede ser, ponemos el ejemplo de un buen puerto como si fuera un barco, ¿no? Pero puede ser que lleves a un equipo a una meta, puede ser que lleves a un equipo de fútbol a ganar un campeonato, puede ser que lleves a un equipo de básquet a ganar un campeonato, puede ser un líder que lleva a un equipo de personas de repente al morro, ¿no? Como también tú vas a correr al morro, o sea, se me ocurrió esa frase porque la he escuchado antes en otras historias y creo que como te digo, ¿no? O sea, no solamente basta con ser líder, no solamente basta con que alguien te nombre líder, no solamente basta con que tú comandes algo, sino que a la vez tienes que tener el suficiente liderazgo y la suficiente inteligencia en ese caso que conozcas lo que tú estás haciendo para que puedas llevar sanos y salvos a todas las personas con las que trabajas hacia el objetivo por el cual ellos te han entregado su confianza para que tú seas la persona que vaya adelante como punta de lanza, ¿no? Entonces, de eso en sí es lo que se va a tratar, de lo que vamos a hablar hoy, de eso es lo que hoy día vamos nosotros a comunicar a través de nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y poderles dar una mayor perspectiva de qué cosas podrían hacer para que también puedan cumplir objetivos importantes en su vida, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tu hermano? Sí, definitivamente, hermano. O sea, yo creo que es una habilidad y es un hábito que todos nosotros debemos aprender a desarrollar, ¿no? Porque yo creo, por ejemplo, ¿no? El hábito de navegar a buen puerto o saber hacia dónde ir o comenzar con el fin en mente o tener un hábito de planificación o tener claridad de la visión, tener claridad del marco completo, tener claridad de cuál es el panorama completo de lo que queremos lograr o hacia dónde ir, nos va a dar una perspectiva interesante para poder dar pasos inteligentes y poder conquistar cualquier cosa que nos propongamos. O sea, muchas veces en el emprendimiento que nosotros desarrollamos se habla bastante de comenzar la semana con el fin en mente, ¿no? Porque si tú comienzas la semana simplemente buscando ser productivo, pero tus acciones no tienen un propósito, o sea, cada una de tus acciones productivas no sabes para qué al fin y al cabo van a ser, probablemente es muy fácil distraerse o muy fácil perderse en el proceso. Y yo creo que es un hábito que nosotros hemos desarrollado muy bien en el emprendimiento, pero antes de entrar a emprender,
No era un hábito, por ejemplo, que yo sentía que lo tenía, ¿no? Porque si tú conversabas conmigo hace algunos años atrás y me preguntabas, Oscar, ¿cómo te ves de acá un año? ¿Cómo te ves de acá unos 3 años? ¿Cómo te ves de acá unos 5 años? No lo tenía mapeado. O sea, no estaba en mi cabeza. De hecho, era un muchacho súper perdido que realmente ni siquiera sabía por qué estaba estudiando la carrera que estaba estudiando. Entonces, no me había dado cuenta de la importancia de tener una visión, de la importancia de planificar mi vida, de la importancia de tener un tiempo para mí y reflexionar hacia dónde están yendo mis pasos, de reflexionar cuáles son mis objetivos y si mis pasos están acorde a mis objetivos o si estoy lo suficientemente preparado para dar la talla con el objetivo que quiero cumplir. Yo creo que para aprender a navegar y alcanzar un puerto, yo tengo que saber cuál es el puerto que quiero alcanzar como primer lugar. Entonces yo creo que como primer punto, cualquier barco que tú estés navegando, sea el barco de tu vida personal, de tu vida relacional, financiera, corporativa, empresarial, equipos deportivos, cualquier barco en el cual tú estés presente y estés navegando, no importa el cargo que tú tengas, no importa el momento que tú tengas, porque todos nosotros debemos tener un destino. O sea, todos nosotros debemos tener en la cabeza, si hoy estoy en el punto A, saber cuál es el punto B. Entonces, yo tengo que conocer ese destino. Y el conocer ese destino, el mapearlo, el tenerlo en la cabeza, el ver el marco completo, me va a dar una ventaja porque voy a saber hacia dónde ir, hacia dónde timonear mi barco. Entonces, siento que es una habilidad que todos debemos de desarrollar. Nunca había visto tanta importancia de saber hacia dónde ir hasta que entré al mundo del emprendimiento. De hecho, una de las primeras frases que escuché cuando me empecé a desenvolver en el mundo del emprendimiento es: comienza con el fin en mente. La clave de arrancar las cosas planificando y saber qué es lo que quieres lograr. Y si tú no sabes qué es lo que quieres lograr y si no sabes hacia dónde ir, ya llegaste. Entonces, eso me dio a mí un poder de reflexión para agarrar y sentarme con una hoja y un papel, un lapicero y empezar a escribir todas las cosas que realmente quería y hacia dónde quería ir y qué estaba yo dispuesto a entregar para lograrlo y qué tenía a mi favor para conquistar esas cosas, como también qué es lo que me faltaba desarrollar o cuáles eran mis debilidades o qué es lo que no tenía o qué es lo que podía hacer en ese momento. Entonces, yo creo que en primer lugar, la clave para un buen navegante, sin importar si aún la palabra líder está a tu favor, porque a veces creemos que solamente los líderes son los que tienen que planear la ruta, cuando realmente todos debemos planear la ruta de nuestra vida. Entonces, sin importar las posiciones, sin importar los momentos, el primer consejo que vengo aplicando y creo que es un aporte importante para la comunidad es: comienza con el fin en mente. Si tú hoy te encuentras en un punto A, debes saber cuál es el punto B. Ese es el primer punto, Duritas. Bueno, eh, claro, o sea, me parece chévere, ¿no? Porque para ir dándole un orden, ¿no? O sea, como tú dices, en primer lugar, tener claro cuáles son las metas, hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo creo que un segundo paso podría ser armar tipo un plan de acción, ¿no? O sea, ya tú tienes la meta, una vez que tú ya sabes hacia dónde vas a ir, es clave que tú sepas cuál va a ser ese plan de acción que vas a aplicar para el puerto donde tú quieres llegar. Y me parece súper interesante que también lo pongas de esa manera, ¿no? Porque, claro, hablamos de liderazgo, hablamos de equipos. Bien, esto es aplicable, como tú dices, para las personas comunes y corrientes, una persona que de repente en su vida escuchaba la palabra liderazgo y quería de repente, pues, aplicar algo, quería aprender algo y no sabe cómo hacerlo, pues eso también es aplicable para su vida, ¿no? Y este tema del plan de acción, Oscar, yo creo que es muy importante que uno lo tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, te cuento que en la campaña de la selección al Mundial de Rusia 2018, la selección hace un buen trabajo, en este caso su meta era llegar al Mundial, y en el repechaje, cuando Perú iba a jugar con Nueva Zelanda, un país que estaba
muy, muy lejos de Perú, y tenían que hacer un vuelo de ida y un vuelo de regreso hacia Lima en muy poco tiempo y teniendo en cuenta de que iban a estar muchas horas volando. Entonces había mucha preocupación del tema de los jugadores que se vayan a contracturar, de los jugadores que no vayan a llegar aptos para el juego. Y había muchas preocupaciones porque nunca nos había pasado y era la primera vez que estábamos en esta situación. Entonces, yo rescato mucho, al menos, toda la preparación logística, la preparación del comando técnico, la preparación, en este caso, de las personas que estaban a cargo en ese momento de la federación y todo el esfuerzo que hicieron a nivel mental, al nivel estratégico y al nivel económico, porque contrataron un avión solamente para la acción, ¿no? Entonces, y viajar tantos kilómetros con ese nivel de logística fue algo millonario. O sea, había que pagar mucho dinero para llevar a toda la selección hasta allá y traerla de vuelta. Y que gane encima, ¿no? El partido. O sea, entonces fue una gran planeación la cual se dio y que probablemente, al fin y al cabo, como dicen en el fútbol, las personas hablan en la cancha, ¿no? O sea, los jugadores hablan en la cancha y los jugadores al fin y al cabo terminan pues ganando el partido. Pero estos detalles de la planeación del viaje, cuántas horas iban a viajar, cómo iban a viajar, cómo se iban probablemente a sentar, qué preparación iban a tener, todo eso fue muy planeado y muy bien estratégico porque eso ayudó a que justamente puedan ser los pequeños detalles los que marquen la diferencia y al fin y al cabo la selección se terminó clasificando, ¿no? Entonces, creo yo que sí es importante que tengamos un buen plan de acción, que tengamos una estrategia bien definida para que esta meta de la que tú hablabas, Oscar, este norte, sea también bien ejecutado. Porque si no lo planeamos bien y solamente pensamos que con una meta y ya el resto viene por sí solo, definitivamente no va a pasar nada, ¿no? Entonces ese sería un segundo punto para poder llegar a la meta que todos queremos lograr, ¿no? Buenísimo, hermano. O sea, qué importantes son los detalles, ¿no? Porque a veces creemos que tan solo es llegar a hacer las cosas, o como tú pusiste el ejemplo del fútbol, llegar a jugar nada más, pero no sabemos la magnitud que esos pequeños detalles de preparación puedan marcar una diferencia en el rendimiento deportivo, poniendo el caso del fútbol, o en el rendimiento productivo, poniendo el caso de cualquier área de nuestra vida. O sea, ese tener mapeado qué es lo que necesito, prepararme para el momento, cuidar los detalles, ajustar algunas cosas que tenga que ajustar. Y creo que también, como tercer punto, eso nos puede ayudar muchísimo cada una de las victorias o fracasos que estamos acumulando o estamos teniendo, porque son experiencias a nuestro favor. Es muy importante poder, cuando uno planea una ruta, cuando uno planea una estrategia y está en la búsqueda de la preparación, de cuidar los detalles, observar también cuáles han sido tus victorias y cuáles han sido tus fracasos, porque esas victorias y fracasos son puntos de referencia. Por ejemplo, las victorias nos permiten a nosotros saber lo que somos capaces y los fracasos son experiencias que nos ayudan como puntos de mejora. Muchas veces estamos como que tipo corriéndonos del fracaso, cuando el fracaso nos otorga a nosotros los grandes aprendizajes que necesitamos saber y vivir para poder conquistar los niveles que queremos conquistar. Por ejemplo, ¿no? Cuando comencé a emprender, una de las cosas que me costaba muchísimo era capacitar a las personas que estaban siguiéndome. O sea, se estaban uniendo algunas personas al equipo y me costaba un montón. Tenía mucho miedo porque era una persona en aquel momento muy tímida, muy introvertida, que le costaba mucho mirar a los ojos, que le costaba mucho dar un apretón de manos, que le costaba mucho entregar un mensaje. Y recuerdo mi primera experiencia venciendo ese miedo, que si yo lo veo hoy, años atrás, fue un rotundo fracaso, porque probablemente todas esas personas que estaban sentadas en la sala, al día de hoy solamente queda una. Y lo digo con mucho, y justo hace algunas semanas preguntaron, Oscar, ¿cuándo tú te empezaste a sentir un líder, no?
y recuerdo rápidamente esa experiencia porque fue gracias a esa experiencia que yo empecé a sentirme que podía hacer cosas que antes yo me imaginaba que no podía. Entonces llamé a mis socios de trabajo, los agrupé en una sala, me preparé para ese momento, empecé a apuntar, a desarrollar cosas, a desarrollar un material, me paré al frente de ellos, empecé a capacitarlos y cometí bastantes errores en aquella noche. Uno de esos errores fue compararlos entre ellos en aquel momento, decir lo que le faltaba a tal persona y criticarlos hasta en público, imagínense, ¿no? Era como que un, un disparo al liderazgo, se podría decir, ¿no? Empecé a criticarlos en público, qué sé yo, ¿no? Resulta que viendo el lado positivo de eso, fue una gran experiencia de liderazgo y empecé a sentir que empezaba mi camino sobre cómo influir a las personas gracias a esa experiencia. Probablemente yo lo sentí en ese momento, pero ya venía de meses atrás, ya influenciando personas. Y por otro lado, ese fracaso, viendo lo que no salió bien, entre comillas, para mí fue una herramienta para que la siguiente oportunidad lo haga mejor. O sea, a pesar de que las personas que estaban en esa sala, por decir el 99% no siguió después de esa capacitación, para ojos de otras personas ya, bueno, un rotundo fracaso. O sea, Oscar, no vuelvas a hacer nada parecido porque realmente creo que esto no es para ti, ¿no? Lo interesante de eso fue que yo agarré esa experiencia para decir, bueno, me he equivocado en un montón de cosas. Lo positivo es que lo hice y lo otro es que me he equivocado en un montón de cosas. ¿Cómo puedo hacer para mejorarlo? Y es ahí donde empecé a preguntarle a mentores, empecé a preguntarle a personas, empecé a observar cómo otras personas lo hacían, cómo entregaban mensajes, cómo daban feedback. Y para mí fue una herramienta de retroalimentación que me permitió poder crear equipos mucho más grandes a mediano plazo y a largo plazo. Y esa es tan solo una experiencia de las miles de experiencias que podríamos contar. Entonces yo creo que los éxitos para nosotros nos dan esa dosis de confianza de que somos capaces de lograr cosas grandes y los fracasos son esas dosis de experiencia, esas dosis de aprendizajes que requerimos para poder sobreponer los próximos obstáculos. Entonces es muy importante que yo esté muy atento a mis fracasos y que tome el fracaso no como una oportunidad de desistir, sino tome el fracaso como una oportunidad de aprender. Amigos, para lo que tú te quieras dedicar, vas a estar fracasando constantemente porque estás caminando en terrenos inciertos. Entonces, cuando uno camina en terrenos inciertos, se va a caer, se va a equivocar, las cosas no van a salir como tú lo esperas, vas a tener que rediseñarte una y otra vez, pero tu rediseño va a ser con una mejor actitud cuando mires de una cara diferente al fracaso. Yo tengo que aprender a mirar con una cara distinta al fracaso. Probablemente la primera cara no sea tan amorosa que digamos, te va a doler porque a nadie le gusta sentir el fracaso en su vida. Y a nadie, yo no sé, Douglas, ¿a ti te gusta sentir el fracaso en tu vida? Yo creo que no, o sea, es doloroso al principio, pero cuando tenemos esos minutos de reflexión, como que salimos un poco de la caja y observamos la situación, observamos la realidad, decimos, bueno, ok, ¿qué es lo que hay que mejorar? ¿No? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y eso es lo lindo de muchas metas que cuando la estrategia puede cambiar, pero la meta no cambia. Entonces, en diseñar la estrategia en el camino vas a encontrar fracasos, pero eso no significa que tengas que cambiar la meta. Esa va a ser la oportunidad para mejorar la estrategia para cumplir la meta. Así que yo creo que un siguiente punto es reflexionar bastante sobre tus victorias y tus fracasos y usarlo como un apalancamiento importante para poder conquistar esa meta que te has propuesto. Dale, Douglas. Buenazo, mira, yo quería también comentar algo muy importante, ¿no? Yo creo que para que una persona llegue a buen puerto, para que una persona pueda cumplir sus metas, uno tiene que ser optimista, eso es de ley, ¿no? O sea, un emprendedor que no es optimista, pues, o sea, no, definitivamente no creo que le vaya tan bien como se podría esperar, ¿no? Pero a la vez también no hay que ser tampoco tan idealista, ¿no? O sea, tampoco optimista acérrimo, ¿no? Sino
mantener un equilibrio entre ser optimista, pero a la vez realista, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también hacia dónde estamos apuntando, ¿no? No digo con esto que no hay que soñar y siempre, ¿no? Sin embargo, creo que es importante mantener un equilibrio entre el optimismo y el realismo, ¿no? O sea, yo me debo trazar una meta, yo me debo trazar un siguiente nivel en mi vida, pero teniendo en cuenta también la realidad de dónde estoy partiendo, ¿ok? Porque yo siento que los pasos que uno debe dar es uno a la vez, ¿no? O sea, si tú estás aprendiendo recién a caminar, por ejemplo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo sí te conté que, y lo dije en público también, que yo, por ejemplo, recién aprendí a manejar bicicleta, ¿no? Este año. Entonces, yo también soy optimista de que estoy aprendiendo, de que cada vez lo hago mejor, pero tampoco me puedo lanzar ahorita a competir, por ejemplo, ¿no? Porque sería probablemente algo que no esté acorde con el nivel al que yo voy, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque soy optimista, pero a la vez soy realista de mis limitaciones hoy en día y sé que tengo todavía un techo el cual debo ir rompiendo paso a paso, ¿no? Y a la vez también eso es importante porque hay una frase que dice, pues, que obviamente una persona tiene que tener mucho cuidado al momento de como tú mencionabas, Oscar, de que no debes desistir cuando algo te sale mal, ¿no es cierto? O sea, es por lo que mucha gente abandona sus objetivos, abandona sus sueños, porque la gente piensa que se equivocó, entonces no sirve para eso. Si la gente piensa que fracasó, es porque no sirve para eso. Y tanta gente se pierde en el camino por no volver a intentarlo. De hecho, una de las cosas que nosotros, las personas, vamos a lidiar siempre es pues navegar en aguas turbias, ¿no? Navegar en aguas donde va a haber tormenta, donde el mar va a estar muy agitado, aguas turbulentas por todo lado y probablemente pues hasta lleguemos a muchas veces a hundir el barco, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? A fracasar. Y eso es normal. Lo chévere es que si hundes el barco en la vida, no te vas a morir, ¿no? Como si fuera real, ¿no? Pero eso es importante, o sea, si fracasamos, no lo tomemos como un fracaso eterno. Tomémoslo solamente como algo temporal, como parte del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver eso porque yo he visto al menos, Oscar, la mayoría de gente que yo he visto que emprende y no le salen las cosas rápido o no le salen las cosas bien, desiste. Desiste, se llena de frustraciones, se llena de más miedos, se aleja de ese camino de emprendimiento, de buena energía, de positivismo y ya empieza a jugar un rol ya más de la gente que pues le echa la culpa a otros de su propio fracaso, ¿no? Entonces, evitemos llegar a eso y si en algún momento estás ahí, espero que puedas salir o espero que puedas encontrar a alguien, a un mentor o puedas encontrar información que te ayude a salir de ahí. Porque eso es recontra importante para que no te pierdas en el camino, ¿no? Eso también quería agregar, ¿no? Claro. O sea, como se dice, hermano, las personas no fracasan en realidad, las personas se rinden. O sea, porque el fracaso o el sentirse fracasado puede ser una actitud que te empodere o puede ser una actitud o la razón perfecta para tú inventarte la historia de dejar lo que vienes haciendo o de rendirte. Entonces yo tengo que tomar el fracaso como un tanque de retroalimentación que requiero para poder conquistar la meta. Va a doler al principio, no va a ser fácil, tampoco va a ser sencillo, pero tienes que aprender a vivirlo y tienes que aprender a confrontarlo y tienes que aprender a sobrellevar el fracaso. Es parte de curtirse, es parte de ganar horas de vuelo, es parte de tu camino. De hecho, es parte de tu proceso y tienes que confiar en el proceso para sobreponerte al fracaso y conquistar tus metas. Ahora, otro punto importante es que no siempre vas a tener todas las respuestas. O sea, no siempre vas a tener todas las respuestas en tu camino, no siempre vas a tener todas las respuestas en tu planificación.
muchas de las cosas las vas a ir descubriendo sobre la marcha y la gran mayoría de respuestas probablemente lo encuentres en las mismas personas con las que trabajes. Por eso es tan importante la comunicación con las personas con las que estás trabajando. Es tan importante hacerlos participar en la planificación o hacerles preguntas correctas o tenerles conversaciones en privado o en grupo para poder llegar a nuevos puntos, a nuevas ideas. O sea, muchas veces queremos planificar solos o queremos planear las cosas desde nuestro punto de vista. Y a veces nosotros omitimos cosas que no nos damos cuenta en ese momento, pero que otras personas sí se pueden dar cuenta. Así que gran parte de tus aprendizajes o gran parte del éxito de tu planificación lo vas a obtener conversando con las personas con las que estás trabajando o con las que estás cooperando, pidiéndoles su opinión, sabiendo qué es lo que ellos piensan y a partir de intercambiar ideas, poder sacar una idea que sume al ganar-ganar de todos y que esa idea sea una idea influyente para toda la organización o para todo el equipo con el cual se está trabajando. Así que no siempre vas a tener las respuestas, amigos. Tu mayor apalancamiento está más cerca de lo que piensas, teniendo una conversación importante con alguien de tu equipo, con alguien con el que estás cooperando. Hazlo participar, saquen una idea que invite al ganar y a la vez también pongan su sal y pimienta, ¿no? Porque a veces pensamos que el pedir ideas es como que pedir la validación de otros y querer hacer lo que piensan otros. No, es como que recaudar ideas, buscar el beneficio común y darle mucha creatividad e innovación al tema, poner esa sal y pimienta para ir por lo nuestro. Entonces, creo que eso es un punto importante. Así que dale, hermano. Sí, así es, o sea, yo creo que es súper súper clave lo que tú mencionas, Oscar, y de hecho, yo, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, no sé si tú recuerdas, en el 2018 nosotros estábamos apuntando a un objetivo muy importante, ¿no? Yo me acuerdo que justamente leí muchas cosas acerca del trabajo en equipo, leí muchas cosas acerca de, en este caso, de la ley de la navegación, leí acerca de la ley del cuarto completo y varios otros conceptos que me ayudaran a mí a saber cómo llevar a mi equipo hacia un puerto seguro, ¿no? Hacia un puerto seguro donde ellos pudieran también estar tan felices y tan complacidos como yo lo iba a estar, ¿no? Y la verdad que yo te digo algo muy importante que tú tienes que trabajar siempre con el equipo de trabajo con el que tú tengas, con tu familia, con las personas más cercanas de tu vida, es siempre trabajar mucho en la relación con las personas, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, guiando a un equipo de trabajo, estás guiando a un equipo para cierto fin, algo que me di cuenta era que gracias a que yo en los años que venía trabajando con estas personas había formado buenas relaciones con ellos, había, eh, había incluso tenido pues ya años de amistad con ellos y teniendo mucha compenetración unos con otros, para mí en este caso fue muy fácil poder llegar con la idea de que íbamos a ir a cierto punto y que todos podíamos hacerlo juntos como equipo, ¿no? Todos rápidos se envolvieron en la visión, todos rápidos quisieron subirse al barco y todos logramos llegar a un puerto seguro súper felices, o sea, fue un logro crucial de todos nosotros. Entonces, una de las cosas que me llevo, obviamente, es trabajar mucho siempre en las relaciones personales con toda la gente con la que tú te rodeas, porque si esas relaciones están quebradas, va a ser más difícil que llegue el mensaje, va a ser más difícil que la gente confíe en ti, ¿no es cierto? Porque ellos te están entregando a ti el poder para que tú puedas llevarlos a ese camino, ¿no? Entonces, claro, de hecho, la experiencia tiene mucho que ver, como estábamos hablando, los aprendizajes, las caídas, los errores tienen mucho que ver, pero tampoco se confundan, ¿no? O sea, el hecho que una persona sea más de mayor edad no quiere decir de que sea experimentada, no necesariamente. O porque seas muy joven no quiere decir que no seas experimentado, o sea, eso, la experiencia no tiene que ver con la edad, la experiencia tiene que ver con las vivencias que tú has tenido, pero que también hayas rescatado aprendizajes y que ya no vuelvas a cometer los mismos errores, ¿no? O sea, no estés cometiendo el mismo error
siempre y siempre y siempre, ¿no? O sea, eso también como algo complementario que quería aportarles, porque es algo que yo viví y es algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Claro, hermano. Y bueno, ya para terminar, yo creo que una de las claves del liderazgo es saber cómo puedes unir las fortalezas de otras personas al equipo y ponerlas a favor de la visión, ¿no? Entonces me ha pasado, por ejemplo, o probablemente a las personas que nos están escuchando les va a pasar, existen ciertas cualidades natas, ¿no? Existen cualidades natas, otras existen cualidades que uno las va desarrollando en la medida que invierte tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo. En mi caso, me ha pasado que al poder cooperar con el equipo, existían personas dentro de la organización observando bastante, pudiendo cultivar esas relaciones que dice Douglas, conocerlos un poco más y conocer sus fortalezas, ¿no? Y conocí personas muy cercanas a mí que tenían esa habilidad estratega, ¿no? Esas personas más llevadas a la planificación, a los números, a la estrategia. Entonces, a veces este don de saber navegar, probablemente tú vas a tener que pulirlo, como en mi caso. Yo soy una persona que considero que tengo que pulirlo constantemente, pero hasta que lo voy puliendo, porque la verdad pulir un don o una habilidad o una cualidad, uno lo pule toda la vida en realidad. Entonces, hasta que uno lo va puliendo, hay que saber asociarse con personas que dominan muy bien ese don, que dominan muy bien esa cualidad, que tienen muy bien esa fortaleza. Entonces, una de las cosas que hice hace algunos años atrás, entendiendo que yo tenía que trabajar muchísimo en la ley de la navegación, es poder encontrar personas navegantes, grandes navegantes en la organización, grandes estrategias. Entonces, si tú sientes que es una cualidad que quizás no la estás dominando al 100%, o por ahí la naturalidad de la ley no te encuentras un poco, entonces, en primer lugar, púlela, porque es algo que uno tiene que pulirla constantemente, y en segundo lugar, busca personas para tu equipo o asóciate con personas que sí tengan esa cualidad como una de sus cualidades principales. Eso va a hacer que esa debilidad tuya pueda terminar complementándose con la fortaleza de otra persona, se unan y puedan crear algo mucho más grande juntos. Sí, yo creo que esa es una muy buena respuesta, ¿no? Porque cuando uno quiere también poder transmitir su visión, el poder unirse con personas con diferentes perfiles y diferentes fortalezas, y en este caso líderes navegantes, te va a llevar a tener varios puntos de vista y poder concretar ideas mucho más rápido. Y como por otro lado, también poder transmitir la visión a más personas, porque evidentemente otras personas van a ver que el mensaje no solamente sale de ti, sino sale de un equipo en el cual en ese equipo está conformado de personas con diferentes fortalezas y la visión es mucho más grande que solamente una idea que puedas tener tú. Así que yo creo que eso es un gran consejo que te puede servir. Y para terminar, quería leerte algo, quería compartirte algo que siento que puede concretar todo lo que hemos conversado con Douglas, que es, no es el tamaño del proyecto lo que determina la aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. O sea, no es el tamaño del proyecto lo que determina la aceptación de las personas o el éxito del mismo, sino es el tamaño del líder. Así que recuerda que es algo que uno va a desarrollar, que tampoco estás solo para desarrollarlo, que cuentas con un equipo, que cuentas con más personas, y si no lo cuentas, sal a buscarlo para que puedas mejorarlo y a la vez púlelo. Así que cada una de estas ideas que hemos compartido en los diferentes minutos que hemos venido conversando, úsalo como un llamado a la acción. Lo más importante es que todo este episodio tú puedas agarrar una idea y decir, bueno, esto es lo que voy a aplicar en las próximas horas. Ok, esto es lo que voy a materializar, esto es lo que voy a concretar. A partir de esta idea voy a empezar a pulir esto. Y ahí es ahí donde uno va a entrar en un proceso formativo. Y bueno, amigos, eso ha sido todo con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Comparte a cada una de las personas lo que has escuchado, comparte en las diferentes redes sociales, aplícalo y cuéntanos tus aprendizajes.
Sin más, eso es todo con nosotros. Douglas, ¿quieres decir algo? Nada, nos vemos, nos vemos. Por ahí he visto algunas preguntas en el live, pero lo voy a responder más tarde, la vamos a responder más tarde ahí en las historias. Buenísimo, buenísimo. Lo vamos viendo por las ¿Listo? historias. Fuerte Dale. abrazo, amigos. Genial, un abrazo grande. Cuídense mucho.